detectives privados contratados por empresas en medio de juicios contra sus rivales recurren a los servicios de ciberdelincuentes indios para hackear cuentas de correo y encontrar trapos sucios para preparar su defensa legal. Un cibercriminal ofrece los datos personales de 1.000 millones de ciudadanos chinos, que incluyen registros médicos y de delitos criminales, y que ha obtenido de una base de datos de la policía de Shanghai por 10 Bitcoin o $200.000 americanos. En plena ola de calor, refréscate con un nuevo episodio de Tierra de Hackers. ¡Comenzamos! Hola, hola y bienvenidos a Tierra de Hackers, tu noticiero de ciberseguridad hecho podcast. Hoy es el 13 de julio de 2022. Este es el episodio número 58. Yo soy Martín Vigo y está conmigo un descamisado, Alexis Porros. ¿Qué pasa, Alexis? ¿Qué tal? ¿Hace calor o qué? Sí, bastante. Y sobre todo, claro, para no hacer ruiditos del aire acondicionado que los pilla nuestros micrófonos tan potentes, ¿no? Pues ya sabes, pues Cierto. Hay que sacrificarse por nuestros oyentes, que tengan un audio de calidad. Pues nada, como siempre, agradeceros a todos vosotros, queridos oyentes, el seguimiento que nos hacéis en las redes sociales, donde nos comentáis, enviáis vuestras sugerencias, preguntas, peticiones, haced esto, haced lo otro, que tomamos nota y intentamos mejorar lo más posible. Os recordamos que deberíais estar suscritos a nuestro podcast en vuestra plataforma de escucha favorita, si aún no lo estáis. Y recordad que estamos en Twitter, Instagram y Facebook con el handle @tierradehackers, donde nos podéis seguir para estar al día de lo que sucede en Tierra de Hackers y para enviarnos vuestros comentarios y sugerencias. También estamos en LinkedIn, YouTube y Twitch como Tierra de Hackers y por supuesto, nos podéis enviar vuestros correos electrónicos a podcast@tierradehackers.com. Y finalmente, como siempre, muchas gracias por votar en Twitter la pregunta de cada episodio, que esta última fue la siguiente. ¿Crees que es permisible que un operador móvil colabore con gobiernos en operaciones cuestionables legalmente para espiar a sus residentes? Teníamos 3 preguntas y han salido con estos porcentajes de votación: un 69% nunca, un 25% sí, si es contra naciones enemigas, y un 6% sí en todos los casos. Así que vemos que 2/3 de nuestros oyentes y nuestros votantes nunca se oponen a esto, a las colaboraciones. Pero bueno, queda ahí como un 25% sí si es contra naciones enemigas, que se entiende. Y porcentaje muy bajo en todos los casos. Efectivamente, pues yo continúo dando las gracias a nuestros mecenas de Patreon. Nos han dado muy buen feedback en Discord, una vez más, que útil es, tierradehackers.com/Discord si os queréis unir, de que dejásemos de dar la lista entera de Patreons, que tenemos unos mecenas muy amables, así que solo a partir de ahora mencionaremos a los primeros, a los que se acaban de unir a ayudar al podcast, y en este caso, pues esta semana ha sido Javi, Benito y Matías. Muchas gracias a nuestros nuevos Patreons y por supuesto a todos los demás que llevan desde el principio apoyándonos. Agradecer a nuestro sponsor, que es otra gran parte de que podamos seguir adelante con esto, Monad, una empresa que comparte los mismos valores que nosotros, hacer la seguridad más accesible y transparente. Nosotros a través de un podcast y Monad a través de una herramienta de gestión y visualización de telemetría y datos de seguridad. Una empresa fundada en Silicon Valley y que está buscando muchos ingenieros, sobre todo con algo de experiencia en seguridad, para ayudarles a construir y hacer realidad su misión. Lo mejor de todo es que están contratando en todo el mundo y en remoto, así que ya sabéis, echadle un vistazo a su web, monad.com, monad.com, y les podéis contactar al correo tierradehackers@monad.com para más información y así saben que venís de nuestra parte. Y también, pues, mencionar a OnBranding, por supuesto. Ya sabéis que nosotros recibimos muchos emails que tienen que ver con personas a las que le han robado las cuentas en redes sociales o incluso casos de acoso. Pues OnBranding es una empresa que puede ayudar con ello, porque está formada por especialistas en varios ámbitos que se enfocan en la reputación online. Han ayudado desde personas como tú y como yo hasta famosos a recuperar cuentas comprometidas en redes sociales, llevar a juicio casos de ciberacoso
y ayudan a empresas en situaciones donde su reputación estaba siendo pues dañada, incluso a borrar la huella digital si hace falta que dejamos online. No solo han decidido apoyar este podcast, sino que si le contáis que venís de parte de Tierra de Hackers, tendréis un descuento especial en sus servicios. Si necesitáis ayuda recuperando vuestras cuentas o reputación online, id a onbranding.es y no os olvidéis de mencionar a Tierra de Hackers, onbranding.es. Y yo creo que ya con esto pues podemos ir empezando. Y yo vengo a hablar hoy de una investigación de la agencia de prensa Reuters que ha obtenido miles de correos electrónicos que arrojan luz sobre una industria que opera en las sombras en torno a la contratación de hackers, o bueno, como dice Reuters, cibermercenarios, que me llamó la atención esto, que son contratados por detectives, que a su vez son contratados por empresas que están en juicios contra empresas rivales. Esto me ha quedado un poquito largo, pero básicamente cuando hay denuncias entre empresas, entre corporaciones por sumas de dinero en los millones y cientos de millones, las empresas pueden llegar a contratar a detectives privados para intentar encontrar trapos sucios en la empresa rival o empleados clave, ¿no?, como el fundador o vicepresidentes, y que pueden utilizar en el juicio en su contra. Pues resulta que este vertido de miles de correos electrónicos a los que tuvo acceso Reuters demuestra cómo muchas agencias de detectives están contratando a expertos en seguridad informática para hackear cosas como, por ejemplo, los correos electrónicos de empleados de empresas que les están denunciando a los clientes. Todo esto con el objetivo de recabar inteligencia y cualquier dato que pueda ayudar a diseñar una mejor defensa legal cuando llegue el día del juicio. Pero no solo eso, sino también para extorsionar. Al fin y al cabo, si se encuentra material comprometedor en los correos electrónicos, pues por poner un ejemplo, ¿no?, pruebas de que un empleado pueda estar siendo infiel a su pareja, esto podía llevar a que el demandante retirase la denuncia. Esto por poner un ejemplo, ¿no? La investigación de Reuters comienza describiendo el caso de una empresa de bebidas que decide denunciar a varios de sus distribuidores por irse a trabajar con otra empresa que es competencia directa de esta. Por tanto, deciden contratar a una persona que se llama Paliceo, que es el apellido, que es un investigador privado, al que le piden que encuentre cualquier trapo sucio, material comprometedor, contra la empresa rival que le ha, supuestamente, robado a sus distribuidores. Bueno, pues Paliceo es un investigador privado, un detective, un tío de calle operacional, no es un hacker ni un experto en seguridad informática. Y cuando ve que con sus medios no consigue nada, decide hablar con un compañero de profesión. Este compañero, según Reuters, le dice a Paliceo que conoce a alguien en India que puede hackear correos electrónicos y que si quiere puede ponerles en contacto. El amigo de Paliceo estaba hablando de Sumit Gupta, un joven indio hacker que aceptó gustosamente una cuantía desconocida, esto de Reuters en su reportaje no lo menciona, como pago por comprometer el correo electrónico de la empresa. La empresa rival acabó, de hecho, dándose cuenta de la brecha de seguridad y de que los estaban hackeando y denunció a la empresa, que era cliente de Paliceo y que había contratado los servicios de espionaje, que acabó aceptando la culpa y tuvo que pagar una multa bastante alta. Reuters da enlaces a toda la documentación y me estuve leyendo la sentencia judicial para ver si detallaban cómo habían hackeado el correo, pero había algunas referencias a temas de phishing y de otras cosas, pero no entraba en muchos detalles. La cuestión, y lo interesante aquí, es que esto fue el comienzo de la carrera cuestionable de Gupta, nuestro joven hacker convertido ahora en ciberdelincuente. En 2013, de hecho, creó una empresa de ciberseguridad, esto lo digo entre comillas, y junto a sus amigos, también expertos en ethical hacking, y se empezó a dedicar a trabajar con investigadores privados para ofrecer servicios que en la mayoría de los países serían ilegales. Me refiero a servicios de hackeo de cuentas, intercepción de comunicaciones y cualquier ataque tecnológico con el fin de obtener material comprometedor en casos de denuncias entre empresas poderosas.
Reuters cita 35 juicios en los que se hace referencia a la contratación de este tipo de servicios, en los que se contrataba a expertos en ciberseguridad para robar las contraseñas de correos electrónicos de empresas rivales, insisto, con el fin de encontrar material comprometedor. Reuters estima que unas 75 empresas europeas y 25 medios de comunicación y otro tipo de corporaciones fueron víctimas de este tipo de incidentes. La investigación y hallazgos de Reuters se basa en las entrevistas con docenas de víctimas, investigadores, oficiales del gobierno, abogados y hackers también, además de la revisión de casos judiciales de hasta 7 países diferentes. La verdad es que es un reportaje muy amplio. Pero lo más interesante son los 80.000 correos electrónicos que obtuvieron y que fueron enviados por ciberdelincuentes indios contra unas 13.000 víctimas durante los últimos 7 años. O sea que Reuters tenía aquí material y por eso este reportaje es tan interesante, porque es muy detallado. Y la pregunta es, ¿cómo obtuvieron estos correos, estos 80.000 correos, ¿no? Pues fueron, de hecho, entregados a Reuters por 2 empresas dedicadas a ofrecer servicios de correo electrónico y que eran justo las 2 empresas que eran usadas por estos delincuentes para enviar todos sus correos de phishing. Concretamente, entrevistaron a unas 250 víctimas que confirmaron, atención, que los correos se enviaron semanas antes de un juicio que tenían pendiente. Esto era algo que era común en todas estas 250 víctimas que entrevistaron. Es difícil pensar que esto es casualidad, que justo la campaña de phishing empieza semanas antes de que tengan un juicio muy importante, ¿no? Me gustaron las declaraciones del director de una agencia británica de contrainteligencia al que Reuters entrevistó y que dijo lo siguiente: es un secreto a voces que hay algunos investigadores privados que utilizan a grupos de hackers indios para ir a por el rival en casos de denuncias cruzadas. Pues yo creo que más claro, agua. La cuestión es, ¿cómo hacían para comprometer el correo electrónico de estas empresas? Pues gracias a que tenemos 80.000 correos enviados por ellos, podemos observar qué técnicas de phishing utilizaban, y esto es muy interesante. Recordemos que en ataques de phishing los atacantes intentan enviar correos electrónicos a la víctima que llame su atención hasta el punto de abrirlo y normalmente darle clic a algún enlace que por lo general le redirige a una página falsa, como la página para loguearse en Gmail, y así obtener las contraseñas, ¿no? Entonces, ¿cómo se diseñan este tipo de correos para que sean eficientes? ¿Qué hacían estos delincuentes para ser tan efectivos? Pues aquí pongo algunos ejemplos de correos maliciosos que enviaban a sus víctimas. Cuando digo pongo, digo que os menciono. Por ejemplo, una de las cosas que hacían era hacerse pasar por agregadores y agencias de noticias. Creaban correos electrónicos con noticias falsas, pero de interés específico para los abogados, ya que era a quienes le mandan el phishing. Por ejemplo, enviaron estos correos. Uno de ellos tenía como subject, como título, la consejera de la LIF es nombrada la mejor abogada de Europa. Y esto era un correo de phishing que habían enviado a la empresa La LIF, que esto, como veis, que aquí ya hablamos de spear phishing, pues claro, cualquier empleado lo va a abrir, porque parece una noticia que venía de Google News, porque habían hecho spoofing al correo electrónico, donde se menciona a la propia empresa. Otro correo era de BBC News y decía, el título era Abogados que lideran actualmente la industria. Aquí vemos una vez más un ejemplo de correo de phishing cuyo objetivo es, crear el interés en, la industria de los abogados, que es precisamente a los que intentaban atacar. Otro también de Google News el título era Forbes anuncia el top 10 de los abogados más poderosos de Estados Unidos. Por tanto, un tipo de phishing que mandaban era específico a sus víctimas. No solo se hacían pasar por medios de comunicación, también se hacían pasar por redes sociales. Por ejemplo, enviaban notificaciones falsas en forma de correo electrónico de que abogados famosos les acababan de añadir como amigos. Imaginaros recibir una notificación de Twitter y que te empieza a seguir el gurú del campo en el que tú trabajes. Pues por ejemplo, a mí, yo qué sé, que me empiece a seguir Charlie Miller o alguien así, pues caray, iría seguramente a verlo, ¿no? Porque me haría mucha ilusión. O también hacían reportes y correos electrónicos que eran como reportes falsos de LinkedIn,
de que alguien había denunciado la cuenta de LinkedIn de las víctimas. Entonces, claro, ahí también iban a ver qué había pasado. Más técnicas. Y de esta ya hablamos en su día, pero aquí la vemos en práctica en un caso real. Hacerse pasar por páginas de contenido de adultos. Enviaron emails falsos de registro en webs como YouPorn. O envío incluso directo de imágenes con contenido homosexual. Uno de los emails que habían enviado, literalmente el título era "Tu dosis diaria de YouPorn". Así que, y por el título parecía que era de contenido, pues eso, homosexual. Otro tipo de correos era que también creaban directamente noticias inventadas y muy sensacionalistas. Esta me hizo mucha gracia y por eso os las traigo. Una de ellas era: los viajes en el tiempo ya son posibles. Investigadores norteamericanos acaban de simular un viaje en el tiempo con fotones. Que aquí esto me hace gracia porque seguramente no tienen ni idea de ciencia y dice, lo de fotones queda bien, pues ya está. Otro correo tenía como título: exmiembro de Al Qaeda revela que el ISIS fue creado y financiado por la CIA. Toma ya. Y aquí, este es el que más me ha hecho reír, cómo no, las fotos filtradas más recientes del escándalo sexual de Scarlett Johansson. ¿Quién no va a abrir ese correo? Lo que me hace gracia es que por un lado te envían contenido de carácter, digamos, homosexual, y por otro lado, si esto fuera hacia hombres, pues te envían lo otro, ¿no? Para que o que sea uno o que sea el otro. Sí, es que ahora con el temita este del DALL-E, ¿verdad? Del OpenAI, hay que tener cuidado con las imágenes que se reciben, sí. Aunque algunos textos de los que has comentado no tienen sentido, lo de los fotones, parece que está salido de esa tool que le dices, escribe un paper, y te escribe algo totalmente aleatorio, pero con sentido gramatical. Tal cual. Bueno, pues como ya veis, bastante profesional el tema. De hecho, tanto es así que Gupta registró Veltrox Infotech Services para profesionalizar sus servicios de hackeo disfrazándolo de una empresa de consultoría de ciberseguridad. De hecho, el moto oficial de la empresa era "You desire, we do", o traducido, tú lo deseas, nosotros lo conseguimos, que ya dice bastante a lo que se dedicaban. Al cabo de unos años ya tenían una docena de empleados y el sueldo medio, pone Reuters, que era de unos 350 euros, que es prácticamente nada. Pero bueno, recordemos que esto es en India, claro. Pero bueno, uno se podría plantear, si vive en Estados Unidos como tú y como yo, Alexis, o incluso en España, subcontratas y allí un montón de gente y ya te haces tú tu propia empresa de non-ethical hacking. Bueno, lamentablemente este tipo de empresas indias de hack for hire, ¿no? de contratación de servicios de hackeo, están al margen de la ley y son muy comunes. Documentos y emails muestran que otras 2 empresas indias hacen exactamente lo mismo y mencionan concretamente CyberRoot y Apping. Estas son otras 2 empresas que se disfrazan de consultoría pero que realmente hacen lo mismo y de los cuales también obtuvieron correos electrónicos. El reportaje de Reuters comenta muchos más casos y lo tenéis en las notas del episodio, por supuesto, como siempre, pero me llamó la atención el caso de WeWork. WeWork es una empresa con mucha polémica detrás, sobre todo de su fundador, e incluso hay una serie sobre ello, creo que en Amazon Prime. Muchos la conocerán, pero es la empresa detrás de todas estas oficinas para gente que teletrabaja o nómadas digitales, que se transformó rápidamente en un unicornio con una valuación fuera de lo normal. Cuando el dinero empezó a escasear, llegaron a un acuerdo con un banco japonés para financiarles con 4.4 billones. Bueno, pues hubo ahí todo un drama y al final el tema acabó en denuncias entre el banco y el fundador de WeWork. Y los documentos que obtuvo Reuters, los documentos judiciales, muestran indicios de que SoftBank, el banco japonés, contrató los servicios de ciberdelincuentes indios para encontrar material comprometedor con el que presionar al fundador de WeWork. Así que, como veis, no son solamente empresas desconocidas las que recurren a estos servicios de hacking moralmente y legalmente cuestionables, sino que tenemos también empresas muy conocidas como WeWork que han sufrido las consecuencias. Interesante la noticia, Martín, y como dices, hay que tener cuidado con estos spear phishing que son más, digamos, preparados y con más información sobre la persona, sobre el objetivo. Así que
Y como he dicho, no sé, cada día más hay herramientas que automatizan y facilitan la creación de estos pretextos hiperrealistas, ¿no? Imágenes con este motor de inteligencia artificial de DALL-E y bueno, todo el tipo de toda la información que exponemos en Internet, pues hay que tener mucho cuidado al abrir correos electrónicos. Y ya hemos visto que, bueno, en episodios anteriores hemos comentado que la ingeniería social es el principal vector de ataque, ¿no? Sobre todo en temas de espionaje. Y si la infección primera, digamos, falla, pues ingeniería social es the way to go, como se dice. Pero nada, muy interesante. Creo que en el episodio anterior comentamos algo sobre abuso de la policía india, en este caso el mismo país, pero en este caso una empresa privada está abusando un poquito y atacando a otros objetivos. Interesante. Sí, efectivamente. En este caso no tiene que ver con algo gubernamental, ¿no? Porque en la noticia que dabas tú era la propia policía, pero sí. Tenemos aquí toda una industria, supongo que en parte, y es muy posible que la haya en otros países, también europeos y todo, solo que este destaca pues porque es justo los correos que han obtenido, y me imagino también que hay mucha contratación en la India porque simplemente es mano de obra barata. Hay hackers y expertos de ciberseguridad muy capaces en ese país, por tanto es mano de obra muy cualificada a un precio prácticamente regalado. Sí, totalmente de acuerdo, Martín. Así que bueno, mucho cuidado, extremar las precauciones cuando recibamos emails. Y nada, seguimos con la siguiente noticia. Esta va sobre cibercriminales que han publicado, que han comprometido datos de 1.000 millones de ciudadanos chinos de una base de datos de la policía de Shanghai. Y según se comenta, si realmente es cierto, sería una de las fugas de datos más grandes de toda la historia. En cualquier caso, el gobierno chino está haciendo todo lo posible para banear y censurar todo lo relacionado con esta fuga. Pero voy a comentar brevemente un poquito el tema números. La ciudad de Shanghai es la más poblada en China y tiene unos 28,5 millones de habitantes. Por comparar con alguna otra gran ciudad, Nueva York tiene unos 18,8 millones de habitantes. Bueno, no es el doble, pero casi el doble de grande en temas de población comparado con Nueva York. China tiene la friolera de 1.420 millones de habitantes. Así que esta fuga tiene datos sobre el 70%, más de las 2/3 partes de los habitantes de China. A finales de junio, una persona anónima envió un mensaje en un foro hacker underground donde se comunicaba este suceso y además se compartía una muestra de los datos filtrados que contenía unos 750.000 registros, de los cuales 250.000 registros eran datos individuales, 250.000 registros se correspondían con investigaciones policiales y 250.000 registros se correspondían con registros de plataformas de administración pública y comercial. Los datos datan desde el 1990, así que ahí hay registros policiales que datan de varias décadas atrás. Esto es interesante porque en algunos países, si cometes un crimen de una gravedad determinada, el crimen prescribe, digamos, en un tiempo X, 4 o 5 años, por poner un ejemplo, después del cual, si alguien hace una investigación de tu perfil criminal, dicho crimen no saldría como parte de tu perfil. Pero en este caso, bueno, ya vemos que todo crimen cometido por las personas afectadas por esta fuga de información les va a perseguir como una sombra toda su vida. Porque estos datos ya están en Internet y no se van a poder eliminar fácilmente, bueno, y probablemente de ninguna forma. La fuga de datos contiene un total de 23 terabytes y los cibercriminales pedían 10 bitcoins, el equivalente a $200.000 americanos en el momento de la publicación, una cantidad que parece bastante baja. Esto podría indicar que el vendedor es alguien que encontró los datos de forma accidental y está siendo oportunista, en lugar de un cibercriminal profesional motivado. Igual podrían ser conspiradores internos del gobierno chino que están detrás de esta fuga de datos para
poder poner en entredicho las declaraciones y las acciones del actual gobierno chino para tumbarlo, destituirlo, bueno, siempre lucha de poder, ¿verdad? Ahora mismo el mensaje se encuentra bloqueado por los administradores del foro, pero esta filtración de la base de datos de la policía de Shanghái es interesante porque no solo contiene información personal de usuarios, que se encuentra normalmente en fugas de este tipo, como nombre, dirección, lugar de nacimiento, número de teléfono móvil, registros médicos. Esto es un poco bastante fuera de lo normal, ¿no? Pero lo que es más sorprendente todavía es que estos datos contengan número de identificación nacional del gobierno, como el DNI en España, digamos, pero también tienen resúmenes detallados de los incidentes que se han informado, que se han reportado, y los sospechosos criminales codificados de alguna forma por el Departamento de Policía, que pasa, bueno, desde robos, otros tipos de crímenes, peleas y violencia doméstica. La base de datos también incluye campos que se refieren a entrega urgente y detalles de pedidos de comida, que esto podría implicar que la policía recopiló esos datos desde múltiples fuentes de todo el país, más allá de lo que la propia fuerza del orden, la policía, pueda recopilar de primera mano. En el conjunto de datos de muestra publicado por el cibercriminal como muestra de veracidad de que los datos son reales, cierta información se asoció con personas enumeradas en unas 7 categorías de personas clave o sospechosos en general, que son referenciadas a personas monitoreadas por el gobierno chino de sospecha de actividad delictiva. Así que los tienen marcados en sus bases de datos, siguen a la gente y las marcan en esas categorías de sospechosos. Los registros supuestamente también contienen detalles sobre expedientes de casos de menores, lo que sería una violación de la Ley de Protección de Menores. También se comenta que los datos pudieran contener información de personas famosas o incluso funcionarios del gobierno chino. Un ciudadano chino que analizó estos datos de muestra comentó que los datos contienen información sobre casi todos los condados de China. Esto significa casi todo el país. E incluso datos relacionados con un condado remoto en el Tíbet, donde solo hay unos pocos miles de residentes. Esto permitiría identificar de forma inequívoca y muy precisa a estas personas y asociar estos registros con ellos. Según decía esta persona, la gravedad de estos datos filtrados está más allá de la imaginación de todos. ¿Y cómo es que en esta base de datos habían tantos registros? 1.000 millones de registros. Pues algunos comentan que esto es debido a que la policía de Shanghái tiene una posición privilegiada, digamos, en China y tiene acceso a una plataforma de intercambio de datos a nivel nacional a la que otros cuerpos policiales regionales no tienen acceso. Aunque no se había confirmado la autenticidad de la base de datos, la revisión del Washington Post de algunos números de identificación del gobierno chino parecía coincidir con la información encontrada en un sitio web del gobierno chino. Por otra parte, el Wall Street Journal contactó a algunas de las víctimas cuyos datos fueron expuestos y confirmó con ellas que dichos datos eran reales. También el Wall Street Journal se ha comunicado con la policía de Shanghái, la Oficina de Propaganda de Asuntos Exteriores de la Municipalidad de Shanghái y el organismo regulador de Internet en China, pero no ha obtenido respuesta de ninguna de estas entidades. Sobre el tema de censura, comentar que el gobierno chino ha estado impidiendo que las víctimas de la fuga se enteraran. Esto es increíble, ¿no? Pero bueno, en Weibo, una plataforma similar a Twitter ampliamente utilizada en China, una búsqueda de palabras clave como fuga de datos o base de datos de la policía de Shanghái no devuelve ningún resultado relacionado con la filtración. Un departamento de policía local de la provincia china de Henan retuiteó una publicación sobre la filtración el sábado, la misma semana que ocurrió, que se publicó esto en Internet, según las capturas de pantalla que circulan en Twitter, pero la publicación original y el retweet se eliminaron rápidamente. China controla estrictamente el flujo de información confidencial. Bajo tales restricciones, por ejemplo, las empresas de redes sociales desarrollan y actualizan constantemente palabras clave prohibidas para evitar que los usuarios publiquen sobre ciertos temas o incluso eliminan activamente publicaciones que van contra la política china si inicialmente estas no fueron
prohibidas por estos filtros. Incluso los desarrolladores chinos incluyen filtros embebidos de palabras prohibidas en aplicaciones móviles, como ya hemos comentado alguna vez en otros episodios anteriores, según informes de Citizen Lab sobre aplicaciones móviles chinas, como en la aplicación de los Juegos Olímpicos de Pekín de este año, a modo de ejemplo más reciente. Los funcionarios chinos no han emitido ninguna declaración pública ni han notificado a las personas afectadas sobre la violación. Como digo, intentan cubrirlo lo mejor posible, aunque ya vemos que la noticia se ha hecho eco en muchas empresas de noticias, así que es difícil que lo puedan cubrir más. De hecho, lo que parece sorprendente es que una persona, cuando fue contactada por The Post, confirmó los detalles de sus datos personales que se habían hecho públicos, pero dijo que no sabía nada sobre la filtración. Un poco de contexto político y sobre leyes en China. La brecha, esta fuga de información ha ocurrido un año después de que la Ley de Protección de Información Personal de China entrara en efecto, que impone estrictas medidas de seguridad a entidades corporativas y gubernamentales que manejan información personal. Esta ley se aprobó después de que los reguladores chinos ordenaran a empresas matrices de más de 40 aplicaciones digitales, aplicaciones web, aplicaciones móviles, cambiar sus operaciones por violar las reglas de transferencia de datos. Vamos, que estas empresas utilizaban sus sistemas para tratar datos e intercambiarlos sin ningún tipo de medidas de seguridad. ¿Desde cuándo están estos datos expuestos? Porque esto se publicó a finales de junio, ¿no? Pues el 30 de junio una persona anónima, apodada China Dan, envió el mensaje con toda esta información a un foro underground y dijo lo que había conseguido, 23 terabytes de información, esto, lo otro, un poco las cabeceras, lo que contienen las diferentes tablas, bases de datos que pudo extraer. El 2 de julio alguien publicó un mensaje similar en el grupo Yiding de Telegram, aunque los expertos dicen que es posible que los archivos hayan estado en línea antes de que la ley entrara en vigencia, esta ley que comento que se aprobó hace un año. La fuga de datos no se hizo ampliamente conocida hasta, como digo, a finales de junio, pero el investigador de ciberseguridad Vinny Troya dijo a la CNN que en enero de este año se enteró que la base de datos expuesta en Internet era noticia en un sitio público y que esta base de datos llevaba expuesta desde abril de 2021, lo que significa que cualquier persona pudiera haber accedido a estos datos desde entonces. Mencionar brevemente que Vinny Troya es el fundador de Nightlion y Shadowbyte, ambas empresas de ciberinteligencia que trabajó investigando un grupo de cibercriminales llamado The Dark Overlord el año pasado y que cubrimos en el episodio 8. Y también estuvo involucrado en las aventuras de Pom Pom Purín, que cubrimos en el episodio 42. Parece un libro de aventuras de niños, pero no, es una persona, alguien involucrado en el tema cibercriminal. Pero bueno, por si los queréis escuchar de nuevo. Oye, cuidado que podemos empezar a lanzar una línea de libros para niños educativos respecto a la ciberseguridad, pero estilo Don Pompurín, tío. En plan, enseñarles sobre ransomware, pero desde... Sí, en plan para niños pequeños. Cuidado, con la idea. A lo mejor ya lo hay. A mí me flipa el nombre Pompurín porque ves todos estos grupos de cibercriminales, ¿no? The Dark Overlord, Conti, ¿cómo es el otro? Los Panda, ¿no? Estos que les ponen... Sí, Shadow Brokers y cosas así. Pero bueno. Es que es hasta difícil tomártelo en serio cuando te venga a pedir millones. ¿Pero quién hackeó la central nuclear? No, Pompurín. Me imagino esa conversación con el CISO. ¿Cómo que nos hackeó Pompurín? Sí, muy, muy cómico. Pero en relación a todo esto, yo me pregunto si este investigador reportó la exposición de estos datos a la policía de Shanghai, ¿no? Porque, según dice, él se enteró a principios de este año y esto se ha conocido más bien a nivel global a finales de junio, ¿no? Han pasado 6 meses desde que estos datos estaban expuestos y lo sabía esta persona, Vinny Troya. Comentando esto, Vinny Troya, siendo americano, entiendo que tiene al gobierno chino en la lista de enemigos, ¿no? Pues ¿podría ser esto motivo para no reportar la fuga?
Pero el caso aquí es que más que el gobierno son el 1.000.000.000 de ciudadanos chinos los que van a sufrir más las consecuencias de la fuga. ¿No sería lo pertinente reportarlo a la policía de Shanghái? Bueno, ahí dejó la cuestión moral y ética. ¿Y cómo es que se expusieron estos datos? ¿Qué pasó? ¿Hubo una ingeniería social? ¿Hubo algún tipo de explotación de vulnerabilidades? Pues el tema es que los investigadores descubrieron que la base de datos en sí era segura, pero que se podía acceder públicamente a un panel de administración desde Internet que estaba abierto, es decir, que no estaba protegido por credenciales de ningún tipo, lo que permitía que cualquier persona con conocimientos técnicos básicos obtuviera la información sin necesidad de una contraseña. Parece que el desarrollador del software de esta plataforma pudo haber dejado una clave de acceso visible en un repositorio de código en línea, bueno, tipo GitHub o algún Bitbucket, algún tipo de repositorio similar, o lo que sí que han sacado es de una publicación del blog Chinese Software Developer Network, un foro para desarrolladores para que puedan compartir código. Y según los datos publicados en foros y en Twitter, hay una captura de pantalla de un poco la parte que define, una clase en Java que define las variables y algunas de ellas son las claves utilizadas para acceder a un endpoint HTTP que contiene esta plataforma, esta base de datos, pues permitió acceso a todos estos datos al cibercriminal. Y se comenta también que la base de datos probablemente sea una plataforma de Elasticsearch no protegida. El mensaje del cibercriminal anónimo afirmaba que la base de datos estaba alojada en AliCloud, una subsidiaria del gigante chino de comercio electrónico Alibaba Group, que es uno de los proveedores de nube que proporciona servicios al gobierno chino. ¿Y cuáles son las consecuencias para los usuarios afectados? Pues las personas cuya información confidencial se ha visto expuesta corren el riesgo de sufrir daños en el mundo real, como fraude, acoso y abuso. Quartz, otra empresa de noticias, informó que muchos ciudadanos chinos se quejaron de recibir llamadas telefónicas extrañas que provenían del extranjero, que sospechaban que estaban relacionadas con la filtración. Así que ya vemos que hay, digámosle, cibercriminales que están intentando abusar de esta información filtrada, llamando, supongo, a estas víctimas e intentando hacerse pasar por, no sé, por alguien para conseguir beneficios económicos o lo que sea. Incluso hay empresas que ya se están haciendo eco de las implicaciones de la fuga de datos y del posible abuso, como Binance, este exchange de criptomonedas, que ha declarado que han añadido verificaciones adicionales para usuarios potencialmente afectados por la fuga de información. Porque, ¿cómo es que, qué consecuencias, qué conclusiones se pueden extraer de analizar estos datos, ¿no? Más allá de tener los datos, ¿se pueden hacer algún tipo de correlación e inferir algún tipo de datos que no se ven directamente al leer todos estos registros expuestos? Pues, si bien no hay evidencia de que se incluyan detalles financieros como números de tarjetas de crédito, es probable que los investigadores analicen con más tiempo, porque son muchos datos, estos datos con detalle para construir una imagen de la sociedad china moderna y cómo funciona el gobierno chino. Una filtración anterior de una base de datos de la policía china sentó las bases para investigar cómo las autoridades monitorean y controlan a la población minoritaria uigur del país. De los uigures ya hemos hablado en el pasado en algunos episodios, pero este trabajo en concreto fue publicado posteriormente por el Instituto Australiano de Política Estratégica y The Intercept. Pekín ha negado repetidamente las acusaciones de que reprime a los uigures, pero bueno, sería debatible, ¿no? En cualquier caso, hay algunos puntos que se mencionan que sería información estratégica que se pudiera inferir o se pudiera sacar como conclusión de un análisis con más detalle de estos datos. Tengo algunos ejemplos, como uno sería la tendencia demográfica, el pico del envejecimiento por zona geográfica y cuándo pudiera haber problemas de pensiones, ¿no? Por el tema de la población envejece mucho, pero no hay suficientes fuerza laboral para cubrir las pensiones de los mayores, de los que retirados. Otro dato, otra información estratégica sería la tasa de propiedad que se puede proyectar en función de la información de la dirección y población, como cuántas propiedades están realmente vacantes o ocupadas.
ingresos personales que se pueden inferir, que pueden ayudar a inferir la economía general de China, situación económica y laboral basada en la población, transitoria, condiciones de seguridad pública, interesante, basadas en la información de delitos denunciados en las comisarías. Podrías ver qué zonas son las más propensas a que hayan delitos de algún tipo o no, y las zonas más seguras. Y también un poco se comenta que igual algo se podría inferir sobre la gravedad de la pandemia real del COVID-19 basada en visitas médicas y población fallecida, porque es algo que China no es transparente en casi ningún sentido, pero en este fue bastante opaco. Me hizo gracia un comentario que hizo un periódico sobre las consecuencias para los chivatos, digamos, ¿no? Algunos de ellos comentan que deberían tener cuidado porque si el gobierno chino los pilla, los podría llegar a matar, ya que el gobierno chino a veces actúa como terroristas. Me pareció interesante leer esta declaración. Y que las direcciones de Bitcoin expuestas para recibir el pago, estos $200,000 o estos 10 Bitcoins, están más que rastreadas, así que es bastante improbable que puedan llegar a poder usar el dinero si es que alguien les paga. Por eso, el tema de que realmente igual no es alguien motivado por el dinero es bastante real y que es alguien que quiere desestabilizar un poquito el gobierno chino o no sé, causar revuelo, básicamente. ¿Cuál es el problema, digamos, por el que ha sucedido esto? Pues el gobierno chino no para de recopilar información de sus ciudadanos de todo tipo, sea información cibernética, información personal, biométrica, en los semáforos hay un montón de cámaras que utilizan reconocimiento de imágenes, facial y todo para traquear, rastrear a sus ciudadanos, vehículos y dispositivos móviles y de todo tipo, ¿no? Y el problema es que no saben proteger toda esa información, utilizan sistemas mal administrados, no tienen una buena gestión de ciberseguridad de estos datos y plataformas y, por ende, pasa lo que ha pasado. Se comenta que las empresas privadas no son mucho mejores, pero al menos son mejores que el gobierno. Y con todo esto, queridos oyentes, llego a la pregunta del episodio. En un caso como el sucedido, el que acabo de comentar, ¿crees que si un usuario encontrara una base de datos con información confidencial y personal de ciudadanos de una nación enemiga, debería reportarlo inmediatamente a las autoridades pertinentes? Y tenemos 4 respuestas. La primera es sí, siempre. La segunda es sí, si solo hay datos de civiles. La segunda es no, si hay datos del gobierno, porque el gobierno es mi enemigo, ¿verdad? En este caso. O no, nunca. Pues como siempre, súper interesante la pregunta y muy bien el matiz de una nación enemiga, porque si no yo creo que cualquiera lo debería, o sea, no debería haber mucho debate respecto a notificarlo, ¿no? Aunque a veces tenemos problemas legales cuando se hace back bounty y todo esto. Muy interesante. Pues una cosa que estaba pensando es que bien enlaza tu noticia con la noticia que dimos hace unos episodios de China File, ¿no? Tú precisamente hacías referencia a cómo en China se está recolectando todo tipo de información sobre sus ciudadanos y ahí tenemos ese episodio, creo que fue hace 2 episodios, donde precisamente detallamos todo lo que está recolectando China. Y ahora vienes tú 2 meses después o un mes después a enseñarnos cómo por un lado se está recolectando y ahora no han sabido proteger todos esos datos y han salido públicos. Lo de siempre. Y pues nada, hasta aquí ha llegado el episodio por hoy. Esperemos que os haya interesado. Si nos queréis ayudar y apoyar, hay muchas maneras. Una, por supuesto, es el Patreon, pero otra que nos ayuda muchísimo es que nos deis una valoración en la plataforma de podcast que nos estéis escuchando. 5 estrellitas, 4, lo que tú consideres, pero en Apple Podcast, en Spotify. Si nos podéis dar esa valoración nos ayuda muchísimo a ganar visibilidad, que es lo único que queremos hacer para llegar a todavía más gente. Sí, como comentaba Martín, China File, el episodio 56 y 5 estrellas o 1 estrella Michelin también nos sirve, pero no estamos en el mercado de... que nos inviten. Pues nada. Cierto. Pues nada, muchas gracias a todos. Muchas gracias y nos vemos y nos escuchamos en el próximo episodio. Adiós. Chao.
Si te ha gustado este episodio y quieres ayudarnos a seguir con el podcast, compártelo con tus amigos y compañeros. Con tu apoyo podremos atraer y despertar el interés por la ciberseguridad de mucha más gente. Acuérdate de dejarnos un comentario y una valoración donde nos estés escuchando. También puedes seguirnos en Twitter, Instagram y Facebook. Te esperamos en el próximo episodio de Tierra de Hackers.